Hola, buenas, soy el maestro Álvaro Alonso y en este vídeo vamos a ver la partida entre Gukesh y Magnus, que realmente vienen los dos en una época bastante mala. Gukesh ha empezado bastante mal este año, tiene el match dentro de poco. Y además ahora Magnus, que ha empezado con medio de 3 y que encima perdió con él el año pasado, pues había cierto interés de ver qué tal había evolucionado la cosa. Así que vamos a verlo. Magnus esta vez jugaba de negras y optó por una ortodoxa y aquí alfil b4. Esta línea está bien, ¿no? Es bastante moderna. Se basa un poco más en estructuras y en cosas un poco más concretas que quizá benefician un poco a Magnus dentro de las preparaciones que ha hecho últimamente, de posiciones tan complejas que evolucionan tanto y se hacen tan largas. Quizá con esto buscaba algo un poco más específico y más natural. También lo curioso es que esto es el bread and butter que diríamos de Gukesh, que siempre ha jugado lo que es la Ragozin y ese tipo de estructuras, ¿no? Entonces aquí E3 es más o menos lo principal. Esto se considera una Ragozin peor, pero bueno, por ejemplo, Aronian últimamente está jugando esto noche y día y bueno, más o menos digamos que el negro está bien. Dentro de la complejidad es básicamente, esto es una de las variantes de la Caro-Kann que yo juego de negras, pero jugarla con el color cambiado, que es esta variante que es bastante divertida. No, perdona, es con KF3. Y que es lo mismo, pero con un tipo de Venus de alguna manera un poco extraña, que es este alfil H5. Y peón por, y los temas son muy similares, básicamente. Aquí está bastante peor en este caso el bando defensor, ¿no? Pero KF5, KF6, y aquí pues te hacen D4, te hacen H4, es bastante similar al concepto, ¿vale? La cosa es que aquí el negro pues tiene bastantes tiempos de menos. Entonces aquí piensa un poco Gukesh y hace KF3. Luego me dice que uno no quiere mostrar preparaciones del match mundial, no sé, muchas cosas, ¿sabes? También no sabemos qué está pasando por la cabeza de Gukesh. Pues se pone a pensar y hace KF3 y aquí el negro pues ya tiene una Ragozin bastante cómoda en la que encima has cambiado en D5 y has hecho KF3, que es o sea, has hecho alfil G5, que aquí hay un montón de opciones. Aquí H6 está bien. Por ejemplo, de alfil H4, pues aquí puedes enrocar, alfil F5, tienes 1000. Pero aquí Magnus pensó 12 minutos y buscando un poco esa complejidad hizo dama de 6, ¿vale? Lo curioso es que aquí, este dama de 6, digo, ostras, esto me suena mucho. Y resulta que yo tengo dos partidas aquí. Y tengo una historia bastante curiosa. En el Campeonato de España de 2016 en Linares, cuando yo todavía iba a Linares, creo que fue la penúltima vez que he ido a jugar un absoluto en Linares. Sí, entonces, caballo de 2, la cosa es que aquí es bastante molesto porque tú quieres jugar caballo de 4, que es coger espacio en el centro. Y aquí te van a hacer E3, te van a ir sacando las piezas. En algún momento cuando sacas este alfil hay temas de dama B3, de caballo B5, es un poco incómoda la posición. Y aquí yo me acuerdo que era la última ronda, era la primera ronda de la tarde. Y me acuerdo que habíamos acabado muy tarde por la mañana. Se jugaba un torneo de semirápidas todo el día, ¿sí? Y jugaba contra Renier Vázquez, que por aquel entonces tenía 2600. Entonces, la cosa es que llegué a esta posición, aquí hice alfil por, que es bastante mala, y me quedé este tipo de estructura, que es muy buena para el blanco. Y aquí hice un par de jugadas, y tras comerme dama B3, dama B6, aquí de hecho se podía comer el peón. Aquí me di cuenta de que esta posición es muy infernal. Y yo si quería ganar el campeonato, primero, estaba muy cansado, estaba muy dormido. Y yo si quería ganar el campeonato, pues tenía que me valía más la pena estar descansado. Entonces aquí pensé un rato, hice caballo de 7. Y aquí me hizo esta y aquí abandoné. Abandoné la jugada 15. Y me fui a tomar 2 cafés, gané las 4 últimas y quedé campeón de España. Así que no sé qué lección podéis aprender aquí, pero bueno, que el descanso es muy importante, chavales. Total, que Magnus hizo C6 y aquí fue una posición bastante interesante, porque también ahora hizo dama C2 Gukesh. De hecho, yo tengo otra partida aquí, curiosamente, con E3 del año siguiente, el Campeonato de España de Rápidas, que jugué más o menos lo mismo. ¿Sí? Intenté jugar así, vale, mi rival no jugó muy bien y me acabé quedando una estructura muy buena. ¿Sí? Pero aquí jugó dama C2 Gukesh, ¿vale? Estamos ya en Oslo, dejámonos de Linares por el momento. Entonces, estas dama C2, H6, aquí caballo B5. Esta fue bastante polémica porque Magnus básicamente admitió en el confesionario que se la había comido.
La idea de caballo B5 es ganar la dama, obviamente, pero también aprovechar ciertos problemas técnicos, ¿no? Por ejemplo, que cuando como aquí, luego habrá el doble, entonces la dama tendrá que estar multitarea. Y aquí Magnus aceptó y se dejó doblar los peones, ¿vale? Aquí había alfil por D2 y dama E7, pero tras A3 la cuestión es que la partida se volvía un poco más compleja. Yo creo que Magnus intentó valorar estas posiciones, pero no se veía con confianza súper táctica y dijo, oye, después de lo que estamos haciendo estos días, quizás sí, me va a quedar bien, voy a quedarme interesante, una posición jugable, pero voy a tener que gastar mucho tiempo, la posición va a ser muy intensa y no me fío, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, amenazo alfil B4. Y si hago caballo E4, que es la buena, aquí hago alfil F4. Ahora ya no hay dama B4 jaque, que sería bastante buena para forzar al caballo a volver atrás. Desde aquí me puse a mirar un poco. El negro tiene varias opciones, pero ninguna de ellas es súper atractiva. Por ejemplo, aquí simplemente vuelvo y el blanco ha conseguido sacar el alfil, tengo pareja de alfiles. Y bueno, aquí el negro debería jugar bastante agresivo para poder compensar la pareja de alfiles. Por ejemplo, hago como alfil F5 que se va de las manos. Simplemente como y dama B3. Te voy a hacer F3, rey F2, E3. Este caballo no sé muy bien dónde lo quieres poner. Tendrá que volver a B8, pero ¿luego qué? Depende de B7 está en el aire. O sea, digamos que es una posición más complicada de lo que parece. Pero también más simple de lo que le quería Magnus. También en roque era posible, pero bueno, esto simplemente os voy a poner la línea. Aquí la idea es que alfil F5, caballo D7, tengo torre de menos, pero tengo compensación, porque el rey blanco está en el centro. Me hizo gracia esta posición, porque es para que veáis que no necesariamente el negro tendría que hacer algo aquí súper urgente. Aquí, por ejemplo, un plan bastante bueno es B5, A5, caballo aquí, A4 y hacer caballo B3. Incluso con calidad de menos el negro está bastante mejor. Entonces, es para que veáis que, bueno, que este tipo de dominación a veces funciona muy bien y que, bueno, que es bastante compleja la posición sobre todo. Vale. Luego aquí hizo dama E7 y bueno, y tras esta posición, pues bueno, el negro se ha quedado un poco peor, pero su idea es jugar un poco como estas estructuras de G por F6, que es básicamente poner un caballo que la vimos bastante en el Candidatos. Por ejemplo, Bluebaum lo estaba jugando todo el día, que es la variante esta de hacer alfil F5 y dejarte comer en F6, ¿no? Pero aquí con damas en el tablero, habitualmente esa variante, las damas no están, entonces la dama blanca en general es bastante mejor aquí. Entonces hizo caballo B6, a torre G8 para forzar G3, fila H3, pequeño detalle importante de Magnus, ese alfil aquí molesta más. Y aquí, para mí, la jugada más incomprensible de la partida es peón por C3. O sea, aquí Gukesh tiene la opción de comer de dama, enrocarse a largo, hacer rey B1 y a partir de ahí jugar hasta que le duelan los pies. Sin ningún complejo estratégico, posición muy sencilla. El negro va a tener que enrocarse largo y luego en algún momento pues blanco va a hacer E4. O sea, de hecho aquí mismo cae C8 y E4 ya es buena aquí. Y es una posición bastante sencilla y que juegas a dos resultados contra Magnus. La cosa es que con peón por C3, si os acordáis de mi partida que he dicho contra Renier, lo curioso es que el blanco sí que va a conseguir hacer C4 y ganar espacio en el centro, pero claro, este alfil está impidiendo que te enroques. Entonces el valor relativo de obtener espacio en el centro es mucho menor cuando la actividad negra es bastante más alta. Entonces aquí hizo caballo C8, C4. A ver, que aquí también vamos a hablar de la confianza un poco de Gukesh. Peón por C3. Aquí pensó 8 minutos. Caballo C8, C4 lo pensó 10. Hombre, si has hecho peón por C3 es para, no sé, que ya tienes clara la idea. Aquí quizá era alfil F1 y intentar enrocar de alguna manera. Puede ser interesante, pero ya el negro con el caballo en D6 no debe estar muy preocupado. Entonces, claro, aquí a priori el blanco tiene una estructura muy bonita, pero le falta coordinación entre ambos flancos. Y vamos a ver que esto va a ser muy importante. Entonces, desde ahí donde, ¿no? la idea estratégica, que es, vale, tengo una estructura magnífica, tengo más peones en el centro, pero mis torres no conectan. Entonces, no estamos siguiendo un principio importante. Ahí, por ejemplo, parecía más natural caballo por, pero el negro simplemente hace caballo B6 y ya se va a enrocar largo. Y bueno, y aquí el rey negro es el que está más seguro. Y todas las piezas negras más o menos juegan. Y digamos que la debilidad de F6 no es una debilidad tangente. No puedo atacarla, tampoco me puedo aprovechar de ella. No es que me permita avanzar más peones. O sea, esos peones doblados no están mal realmente.
La cuestión es que si el blanco puede, yo qué sé, como expandirse en el otro flanco y tal, pero no es tan sencillo. Entonces, tras dama por, caballo de 6, yo creo que dama b4, quizá un poco para hacer caballo c4 en caso de enroque. No sé si estará quizá su idea aquí. Bueno, aquí, tras enroque largo, aquí seguramente incluso rey e2 era interesante, pero bueno, caballo c4 me parecía la mejor, ¿no? Aprovechando la clavada. Y quizá buscaba esta posición. Pero aquí, muy bien, Magnus juega a5. No quiero que me cambies piezas. Y además aquí juega una jugada que seguramente nos esperaba Gukesh, que es torre g5. Ahora el principal problema que tiene Gukesh es que todas las piezas del negro se coordinan en la misma dirección. O sea, esta torre viene por aquí, la dama, el caballo, todo esto, el alfil está muy bien coordinado. Entonces, digamos que esa ventaja del centro acaba siendo un problema porque el blanco no puede expandirse en el centro teniendo el rey en medio. Entonces, el problema aquí es que ahora de golpe se encuentra Gukesh con que no puede enrocarse, básicamente. Aquí alfil f1 era una posibilidad, pero bueno, es que ya empieza a tener bastantes problemas concretos. Vemos que esta torre aquí, primero, va a permitir entrar en juego de una manera guay y también que rey f8 ya es un enroque muchas veces en estas posiciones. Por ejemplo, aquí rey por, aquí no sé si caballo e4, puede ser interesante. Y si come dama por y al menos no le dejo enrocar, ¿no? Y aquí, yo qué sé, rey g1 y torre c5 y soy un pesado, básicamente. Ese es el problema del blanco, que no acaba de coordinar las dos torres. Una cosa muy simple, ¿no? F3, claro, no es posible porque me hacen dama por E3, ¿no? Aquí y me revientan. Entonces, alfil E2 para hacer F3 y rey F2. Ese era el plan un poco de Gukesh. Y aquí, pues Magnus simplemente activa más piezas. Torre C8 y C5. Rey F2. Y aquí, torre D5, insiste Magnus para comer ahora en D4 y que no pueda retomar de dama. Aquí esta posición ya es bastante delicada para el blanco, porque nuevamente yo tengo todo mi masejo de piezas coordinadas y en cambio tus torres están pasivas, tu rey está ahí en medio y entonces el blanco necesitaría 3-4 jugadas, al menos cambiar un par de torres o así, ¿no? Para poder usar un poco su ventaja de estructura, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, peón por, torre por y dama d4. Era una idea interesante. Aquí Magnus puede seguir incrementando la presión. Por ejemplo, ahora ya deshecho el flanco de rey, ya, digamos, ya se ha debilitado bastante. Ahora no sería desdeñable hacer alfil e6, por ejemplo, y luego pues ya buscar ideas con torre aquí, con caballo aquí, o no sé, incluso h5 en algún momento. Rey f8, ya traer el rey para aquí y simplemente seguir controlando la posición. Por ejemplo, vemos que este caballo no se mueve, este alfil tampoco. Digamos que el blanco está bastante dominado por las piezas negras. Y además yo tengo una ventaja a largo plazo, que es tener un peón pasado potencial aquí en el flanco de dama. Esta es un poco la película, ¿no? De hecho, aquí creo que Gukesh podía objetivamente comer en A5, pero bueno, esta secuencia alfil aquí, te voy a hacer alfil D3 y mate. O sea, es todo forzado, tampoco, simplemente si queréis verlo con más calma. Torre F2, caballo C4, añadiendo más piezas. Y aquí la idea es que tras dama por, aquí hay pues como unas secuencias de jaques y quizás son tablas, bueno, cualquier cosa, ¿no? Entonces, se lo pensó un poco, pero no le hizo mucha gracia. Aquí no sé, además el negro también tiene otras jugadas. Por ejemplo, dama por E3, invertir el orden de jugadas. Y aquí tras peón por, rey F2, torre por. La cuestión es que aquí el blanco tiene peón de menos, pero tras caballo B3, torre aquí y torre D1, el blanco recuperaría el material. Entonces, no sé si le molestaba una de las dos o no sé. Pero hizo dama b2 y el problema es que ya la posición se vuelve muy fea. Entonces, peón por, rey f8. Ahora, ¿quién tiene mejor estructura? Magnus. Magnus tiene el caballo de Dios, tiene una torre súper activa, esta también. La torre está bloqueando de una manera extraña en d5, pero no se la puedes quitar. Y sobre todo, muy importante, el negro tiene debilidades crónicas aquí. Hay el blanco en el flanco de rey. Ese rey siempre está bastante débil y curiosamente el peón de f6 y estos doblados ayudan bastante al rey negro. Entonces, torre 1, alfil e6 y ahora lo que decíamos un poco, las piezas blancas no están, el negro las tiene muy bien agrupadas y ahora entiende muy bien Magnus que lo que quiere hacer Gukesh es mejorar este caballo por aquí. ¿Sí? No sé si podía haberlo hecho una jugada antes, si hacía caballo f1, por ejemplo, a la caballo f5 y a torre D1,
pues ahora torre de 8 y ahora incrementarías la presión en D4. Entonces, este es el principal problema que tiene Gukesh, que va un poco tarde a todos lados. Hace torre aquí para hacer caballo F1 y ahora Magnus lo lee, hace F5 y F4. Te evito caballo E3, me utilizo peón doblado. Ahora ya Magnus no tiene ni problemas de estructura, ¿no? Porque ese peón doblado que no funcionaba ahora es un efectivo bastante útil. Y si te lo comes, pues te voy a entrar con la dama y va a ser una masacre. Entonces aquí, dama F6, presionando D4, el caballo vemos que sigue en una situación bastante precaria. Y aquí me pareció muy rara la jugada de Gukesh, más por concepto que otra cosa. Aquí ya está bastante apurado, recordemos, jugada 30, 2 horas a finish, luego se añaden 10 segundos. Y aquí, torre 5, objetivamente y psicológicamente parecía bastante más natural. Porque al final cambias una pieza que es muy molesta, que es esta torre de 5, y esta torre que le queda viva a Carlsen, pues es bonita, pero no tiene vías de acceso. Vemos con las casillas que no puede entrar en la posición blanca. Entonces, al menos te quitas la torre que, jolín, te presiona la debilidad, te quiere entrar por aquí. Y claro, aquí juega alfil E4, que sí echa la torre, pero esa torre molesta un montón. Y tú te quedas con 2 torres pasivas, mientras el negro, pues ahora puede entrar por el flanco de dama. De hecho, tras dama aquí. Yo creo que Magnus ya está un poco concentrado y aquí sigue jugando. Y aquí hace una cosa muy importante, que es hacer jugadas forzadas. Alfil B3. Y si lo calcula bastante bien. La idea es que si la torre no va a C1, comeremos en E4 y vamos a entrar con torre aquí. Entonces, y aquí torre por. Y aquí tras dama por, importante. Bueno, si torre por, imagino que aquí le destruye la posición, ¿no? O sea, caballo por y por G3. Debe ser bastante perdedor todo esto. Viene la torre desde la quinta fila. Entonces dama por. Y ahora dama por D4. Rey G2. Y ahora me gustó mucho de Magnus alfil E6. Sin temblarle el pulso, dijo, oye, ¿cuál es la siguiente jugada de mi rival? Que se coma en F4. Me da igual, porque voy a entrar con la torre. Con este alfil aquí ya coordino toda mi posición. Y ahora pues simplemente se cae todo. Además el blanco ya tiene peón de menos. Y bueno, aquí se va por F4 Gukesh. Y tras torre B2 y dama F2 simplemente gana. Sí, puedo comer aquí, puedo comer la torre, pero bueno, esta posición es un poco demasiado. Y de hecho aquí abandonó Gukesh. Una partida muy buena por parte de Magnus. Realmente un poco lo que vimos que le faltó el otro día, con tomar decisiones un poco más lógicas, intentar entender dónde van sus piezas. En este caso, una decisión bastante arriesgada, como dejarse comer en F6, pero le permitió a Magnus de golpe decir, bueno, tengo 10 jugadas donde yo sé mi plan, sé dónde van a ir mis piezas y mi rival puede irse equivocando. Eso es lo que le faltó un poco más en las partidas anteriores, donde tuvo varias alternativas que dices, a nivel estratégico es mucho mejor. Y nada, y de Gukesh poco podemos salvar, la verdad. Una posición bastante buena contra Magnus. Aquí cambia la naturaleza de la posición sin ningún sentido. Luego no se está dando cuenta. Y ya es un poco tarde. Y luego esta posición tampoco se defendió bien. Así que poco nos queda para decirle a Gukesh, honestamente. Desde aquí le apoyamos y desde aquí seguimos creyendo que Gukesh simplemente tiene que volver a sus raíces. Ya lo he dicho muchas veces, pero hice un curso sobre Gukesh y la idea que me impactó sobre él era su consistencia en su toma de decisiones. Y entonces, y su regularidad. Pero aquí vemos que ni está calculando bien, ni está luego tomando buenas decisiones a largo plazo. Entonces, y ni está gestionando bien el tiempo. Ha habido varios momentos que ha pensado mucho tiempo posiciones que dices, pero si has pensado antes, ¿por qué estás pensando ahora? Pero bueno, con esto Magnus se repone, ya no va último. Y nada, veremos otra remontada de Magnus, no lo sé. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.